La historia de Cornelio, que la podemos leer en un libro de la Biblia llamado Hechos, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, es un antes y un después en lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana. Cornelio era un dirigente romano muy influyente, pero era buena gente. Se había convertido al judaísmo y desde allí caminaba con rectitud y compartía sus bienes con algunas familias del pueblo de Dios que estaban en necesidad, a pesar de no haber nacido en Israel, algo muy loable por su parte. Un día, como cualquier otro, sin embargo, pasó algo asombroso. Cornelio tuvo una visión donde un ángel le mandó a buscar a un tal Simón Pedro. Ese Pedro, hombre judío, era nada más y nada menos que uno de los predicadores cristianos más importantes del momento. Él iba de un lado para otro diciéndole a sus compatriotas judíos que el rey del cual se habla en su libro sagrado ya había llegado, que su nombre era Jesús. Este mensaje enojaba a los judíos y por eso buscaban a Pedro para hacerle daño. Así que Pedro se resguardó en casa de un amigo y subió a una azotea para tener un momento a solas con Dios. Y otra vez, al día siguiente de lo de Cornelio, un día como cualquier otro, Pedro entra en éxtasis y ve todo tipo de comida bajando desde el cielo hasta su lugar, incluso comida que él como judío no podía comer. Sin embargo, en la visión se le dijo 3 veces que comiera. Cuando termina el éxtasis, Pedro, que confundido no sabe por qué ha visto lo que ha visto, luego de este suceso ve como unos mensajeros de Cornelio vienen a buscarlo. Pedro entonces va a casa de Cornelio, cosa que un judío no tendía a hacer en esos momentos, porque ellos tenían prohibido el entrar y visitar las casas de personas que no eran judías, por asuntos de pureza y de fe y todo eso. Pero puede que Pedro haya roto esa influencia cultural a raíz del éxtasis que ha recibido en momentos atrás. El caso es que Cornelio se aproxima y le dice lo que vio y le pide que le hable lo que Dios le quiere decir. En un día como cualquier otro, Cornelio, por muy buena gente que haya sido, ha reunido a toda su familia y a sus amigos más íntimos, sin temor a perder la influencia de la cohorte romana que dirige, para que todos escuchen a un judío del cual no conocen nada, el cual también ha traspasado su influencia cultural y se ha arriesgado a ser tildado como un desvergonzado, cosa muy importante para la época en el sistema de honor y vergüenza, por sus compatriotas. ¿Qué ha llevado a estos dos hombres a hacer tal cosa? Si en un suceso maravilloso los une, como puede ser una visión y el entrar en éxtasis, ¿qué los mantiene en ese lugar expectantes? Entonces vemos que Pedro capta el momento y de esta manera provee una respuesta para nosotros hoy. La respuesta la provee el texto que les invito a leer conmigo si tienen una Biblia a la mano, el cual se encuentra en Hechos capítulo 10 versículos 34 al 43. Y si no cuentan con una Biblia, permítanme leerlo para ustedes. Dice así el texto. Entonces Pedro dijo: ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea, después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de
todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero los judíos lo mataron colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente. Al principio no a todo el mundo, sino solo a los testigos que Dios había elegido para que lo oyeran. Nosotros somos esos testigos. Comimos y bebimos con Él después de que resucitó. Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias a la gente y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de que esto es verdad. Al que crea en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Tremenda palabra. Pedro, considerando lo que acabamos de leer, es judío, pero a la vez es un predicador cristiano. Y dice que por fin ha entendido lo que ha pasado luego de toda la historia que les conté anteriormente. Lo que ha pasado es que Dios no distingue entre un judío muy recto con su cultura o un dirigente romano muy influyente. Y eso es porque Dios, que es muy poderoso, ha estrechado esos distanciamientos culturales en la vida, muerte y resurrección de una persona llamada Jesús. Mi amigo, de Jesús podemos hablar mucho sobre su vida y su muerte, y seguramente nos quedaríamos mucho tiempo hablando de ella. Pero hoy quiero hablarte de un tema mucho más importante que Pedro menciona, el tema de su resurrección. Aunque no lo creas, para Pedro esto es lo que enlaza, lo que llena de vitalidad, tanto lo que ha dicho antes como lo que dirá después en todo su mensaje. Y es que la maravilla más portentosa del poder de Dios descansa en la resurrección. Seguramente tú me preguntarás, ¿y por qué la resurrección es tan importante? ¿Qué quiere lograr Dios con eso? ¿Acaso la vida de Jesús, donde nos enseñó tantas cosas bonitas por hacer, no es igual de importante que la resurrección? Y a muchos nos han dicho que sin la muerte en la cruz no somos nada. Entonces, ¿por qué sería más importante la resurrección? Seguramente estas preguntas están oscilando en tu cabeza y quiero responderlas. Comenzando con el primer acercamiento, la resurrección de Jesús es más importante que su vida. Y permíteme explicarle, eso no le quita valor, el valor incalculable que ha tenido el hecho de que Jesús viva en esta tierra con nosotros. Pero cuando lo comparamos con la resurrección parece surgir más arriba de lo que pudo haber sido la vida de Jesús. Porque permíteme decirte esto, todo lo que dijo e hizo Jesús en vida solo tiene efectividad para nosotros hoy en el momento de su resurrección. Sí, eso es lo asombroso de sus dichos. Por ejemplo, Jesús cuando estaba en vida dijo una vez, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pero luego dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Qué hace que la orden de Jesús de seguirlo cada día tenga peso, a pesar de que lo que dijo lo dijo hace mucho tiempo atrás? Pues que Él ha hecho efectivo que la vida se pierda o se gane, precisamente porque Él ganó su vida venciendo la muerte. Él abrió el camino a esta esperanza, porque resucitó. Otro ejemplo fabuloso es el que se relata en el Evangelio de Juan, el capítulo 11,
Un amigo de Jesús llamado Lázaro había muerto por una enfermedad y su hermana Marta, esperando a que Jesús hubiera hecho algo por él cuando todavía estaba enfermo, pues como cualquier persona en esos momentos, trata como que de dejarle ver su angustia y su tristeza y hasta en cierto punto le recrimina. Pero es ahí donde Jesús le suelta una de las perlas más esperanzadoras del milenio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? ¿Qué es lo que nos hace creer en Jesús a pesar de que pisó esta tierra 2000 años atrás? Pues que Él tiene el control de la muerte y de la vida. Que en su control el que vive es el que cree en Él. Y Él puede tener esa última palabra sobre nuestra vida porque venció la muerte al resucitar. Por eso, haciendo eco de otro gran predicador llamado Pablo, que también se encuentra en la Biblia que leemos, dice, si Jesús nos resucitó, nosotros que creemos en Él somos dignos de lástima. Pero Él resucitó. Esto es lo que Pedro le comunicó a Cornelio. La vida de Jesús es muy importante. Él nos enseñó esto a vivir cuando vivió, pero su resurrección catapultó su vida a una fama eterna. Si queremos vivir como Jesús vivió y creemos en Jesús como nuestro Rey, es porque Él ha resucitado. Esto, dice Pedro, es lo que Dios hizo por Jesús. En su amoroso poder, Dios llevó a otro plano su corta vida en la tierra y la llevó a afectar todos los tiempos y a todo el mundo cuando resucitó. Y ahora vemos una probadita de esto cuando varios años después de la muerte de Jesús, un predicador judío y un dirigente romano creerán en Jesús y vivirán como Él vivió. ¿No es asombroso? En la resurrección es que tenemos esperanza de vivir y poner en práctica los dichos de nuestro Rey. La resurrección hace efectiva la vida y los mensajes de Jesús. Tú podrías decir, listo, entiendo que la resurrección supera la vida en cierto sentido, me refiero a la vida de Jesús en la tierra, sin restarle importancia a lo que hizo cuando estaba vivo, ¿no? Pero, ¿y su muerte? ¿Acaso su muerte no fue igual o más importante que el hecho de resucitar? Ahí es donde, por lo general, he entendido que se dispone toda la fe cristiana en la cruz de Cristo, en la muerte de su Señor Jesús. Y en cierto sentido tienen toda la razón. Pero a pesar de lo sumamente importante que es la muerte para aquellos que creen en Jesús, incluso tenemos que decir que la muerte palidece ante su resurrección. La muerte palidece ante su resurrección. Mira, mi amigo, el objetivo de Dios en la muerte de Jesús estuvo claro. Dios quería que la maldad que tenemos dentro, la cual lo hace enojar muchísimo, fuera erradicada. Para ello era necesario un sacrificio. ¿Y qué mejor forma de lograr este cometido que usando a los mismos a los que había enseñado la importancia del sacrificio para que sus vidas fueran rescatadas mucho tiempo atrás de Jesús? Estamos hablando de los judíos. Dios hubiera dado como sacrificio a Jesús, quien no tenía maldad y que por tanto podía ser sacrificado para que a los malos no les pase nada. Pero si Jesús murió por quienes no sabían que estaban oficiando un sacrificio,
y la muerte fue el final de esa historia. Entonces Jesús rescató con su muerte solo a quienes lo sacrificaron colgándolo en una cruz. Como dice Pedro ese día. Si nos quedamos solamente con la muerte, nuestra fe cojea. Sin embargo, permíteme contarte que el objetivo de Dios no era que unos cuantos judíos fueran rescatados, no. El objetivo de Dios es que quien crea en el mismo que muere en una cruz, viva. El rescate que Dios quiere proveer no es solo por un momento, es por siempre. Y para lograr ese rescate completo, tiene que hacer a quienes rescata con los mismos genes de aquel que murió sin maldad. Por eso el objetivo de Dios es rescatar, acercando su eternidad a quienes se acercan a Jesús, quien murió por ellos. Y por eso es que la muerte en la cruz es superada por algo más. La muerte de Jesús en la cruz solo fue el primer paso en el plan perfecto de Dios, pero la resurrección fue la última y más importante pieza del plan maestro. Porque al final, volviendo a citar al gran predicador Pablo, Jesús fue entregado a la muerte por nuestras maldades, pero fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Y ahí es donde radica la finalización del objetivo divino. Es en ese sentido que Pedro puede decirle a Cornelio y a su familia que Jesús es el elegido por Dios para ser juez de los vivos y de los muertos. Solo Él es capaz de acercar a las personas que descansan en su muerte ante Dios. La muerte de Jesús solo tiene sentido en su resurrección. Sí, el todo ha sido consumado. Solo puede ser visible cuando las primeras testigos notan con asombro que la tumba del rey está vacía. En palabras de un gran pensador cristiano, Martín Lutero, la resurrección es la consumación de la consumación. Porque Él resucitó, su muerte tiene sentido para nosotros. Ya que Él resucitó, hemos pasado de ser lavados a ser reconciliados, de ser escogidos a ser transformados, de ser amados a ser amados con esperanza, de creer en la muerte de Jesús a que Jesús viva en nuestros cuerpos mortales. La resurrección supera la cruz sin restarle importancia. Y es entonces, bajo esta perspectiva de la resurrección, que el mensaje de Pedro toma fuerza. Citando a todos los que han predicado esto incluso antes de que él naciera, Pedro le dice a Cornelio y a su familia que solo en Jesús sus maldades pueden ser perdonadas. Pueden. Escúchame bien, pueden. El poder del perdón de Dios es factible gracias a la resurrección que manifestó en Cristo. Y es así como está estructurado el mensaje de la predicación de Pedro a Cornelio y a su familia. Es gracias a eso que sabemos que nuestra esperanza no solo descansa en que Dios nos perdonó, sino en que también, como dice el predicador Pablo, Jesús nos resucitará a todos, y entonces el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y es así como un predicador judío y un dirigente romano, un día como cualquier otro, recibieron la asombrosa unión del Dios que no distingue entre culturas, ni entre filosofías, ni entre estatus sociales, porque el judío y el dirigente han buscado vivir como Jesús, descansan en la muerte de Jesús
y reciben la esperanza eterna en el Jesús resucitado. Todo lo que Pedro predicó. Mi amigo, el Jesús resucitado que vivió y murió por ti, todavía te extiende, gracias a la eternidad de la resurrección, la invitación para que te sumes a su reino eterno y seas aprobado por Dios. Y hoy, yo, Santiago Ruiz, como colombiano, paisa de pura cepa, te hago una invitación. A ti que me estás viendo, sea cual sea tu posición, sea cual sea tu cultura, sea cual sea tu filosofía, sea cual sea tu calidad de vida, a que descanses en el Jesús al que Dios resucitó. Ven y cree en el resucitado. Hoy se abre la oportunidad para tu eternidad. Ven y comprueba por ti mismo la buena noticia de Dios en el Jesús que resucitó. Ven y vive como el resucitado vivió, el cual te promete rescatar tu vida si vives como Él y descansas en su muerte. Ven y comprueba el poder de la resurrección. Y siguiendo las palabras de un enorme predicador en un tiempo de prisión y sufrimiento extremo, escribiéndole una carta a uno de sus mejores amigos, el gran pensador cristiano llamado Dietrich Bonhoeffer, del cual me basé mucho para hacerte esta invitación. Te digo, en este domingo de resurrección, o en cualquier día en el que recuerdes este mensaje, ven y vive bajo la perspectiva de la resurrección. Eso es lo que significa para nosotros Semana Santa y para siempre ser cristiano. Dios te bendiga.